Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto verles por acá, qué gusto tenerles nuevamente en el webinar de Educaréis. Hoy tenemos invitada a la doctora Yolanda Chávez Ruiz. Ella nos hablará de un proyecto que se desarrolló en Educaréis. Ya ella contará más todo lo que pasó y será relevante escuchar lo que nos va a compartir. Antes que nada, pues quiero presentárselas para quienes aún no la conocen. Ella es profesora normalista egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. También cursó la maestría en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional y construyó o desarrolló un doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Sinvestap. Realizó una estancia doctoral en la Universidad de Alicante y una postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la línea de evaluación educativa, realizando investigación sobre prácticas de enseñanza y evaluación en matemáticas y ciencias. Ella ha escrito artículos, libros, capítulos de libros sobre temas relacionados con la didáctica de las matemáticas, género, evaluación y lengua. Colabora en la revista Educación Matemática como parte del comité editorial y de la revista Enseñanza de las Matemáticas y Experiencias Docentes. También es secretaria de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, SOMIDEM. Bueno, no lo puso, pero también es miembra del Sistema Nacional de Investigadores y es colaboradora de Educaréis en temas de evaluación, seguimiento, monitoreo de nuestros proyectos. Entonces, bueno, es un gusto tenerla por acá y vamos a cederle los micrófonos para que pueda compartir con ustedes lo que hasta este momento ella ha valorado de este proyecto que se realizó. Gracias, Yolita. Pues te escuchamos, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Yo me siento básicamente como en mi casa porque, pues, como dijo Claudita, soy parte del equipo de Educaréis de GES, siempre colaborando con estos temas tan importantes. Digo yo que soy maestra desde 1985, ¿verdad? Sé que estos temas pues nos llegan a todos y los maestros y las maestras en especial debemos tener mucha atención, estar bien informados, estar con el ojo muy abierto para pues apoyar, ayudar, colaborar, eh, gestionar todos estos temas para pues una mejor convivencia en las aulas, en las escuelas y en nuestras sociedades. Entonces, pues por eso son temas muy importantes. Y yo les voy a contar cómo nos fue en un proyecto bien bonito. Yo, como ya lo dijo Claudia en mi currículum, además, bueno, en mi semblanza más que currículo, además de participar en, en diversos proyectos, me dedico a la investigación y hago mucha investigación en formación docente. Y este proyecto que ahora les voy a platicar, pues está enfocado precisamente en la formación docente y ya les voy a platicar de qué va o de qué fue este proyecto y cuáles fueron los resultados y la metodología que seguimos durante este proceso formativo
tan importante para maestros de 3 niveles educativos. Maestros de educación primaria, maestros de educación secundaria y de media superior. Entonces, he llamado a esta charla por todo lo que implicó miradas críticas desde la docencia, sexualidad, inclusión y justicia en la escuela. Y precisamente como justicia en la escuela, vamos a empezar con la primera diapositiva, por favor, Claudia. Fíjense bien que a mí me gusta iniciar con cosas bien bonitas, ¿verdad? Con noticias bien bonitas. Y me encontré hace esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo, en las redes sociales, porque ya saben que ahí uno descubre muchas curiosidades y muchas cosas lindas. Y me encontré con esta cosa muy bonita. Dice, sentencia de fácil lectura. Ustedes saben que, pues, cuando acudimos a la justicia, que pues está ahora de moda, bueno, no de moda, ¿no? Están noticias recientes porque acabamos de elegir precisamente hacer una elección democrática para elegir precisamente personas que participan en el Poder Judicial. Entonces, fíjense bien cómo los jueces generalmente dan sentencias con un lenguaje muy legal. Es decir, hablan de artículos, hablan de leyes, hablan de cosas que a veces es inaccesible para toda la población. En este caso, este juez da una sentencia de fácil lectura. Y fíjense por qué, se los voy a leer. Hola, supongo que se dirige al niño o niña a quien dirige esta sentencia de fácil lectura. Mi nombre y es el nombre del juez o la jueza, no sabemos. Bueno, sí, yo soy el juez que conociste hace poco, cuando me platicaste que Miguel te trataba mal. Quiero agradecer por venir y decirnos la verdad sobre lo que sucedió. Eres muy valiente. Tienes que saber que todas las autoridades debemos de proteger a los niños y a las niñas y también debemos creerles cuando alguien los lastima o los maltrata. Por eso es que las leyes protegen a los niños y niñas. Como tú sabes, las leyes nos dicen lo que debemos hacer los adultos para poder vivir en paz. Tú también sabes que nadie puede tocar tu cuerpo sin permiso ni hacerte daño. Y si alguien lo hace, debemos decirle a quien más confianza le tengamos, como en nuestra mamá. Por eso, al escuchar a tu mamá, a tu hermano y a ti, decidí que eso que te hizo Miguel estuvo mal. Cuando alguien hace algo mal, tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Por eso Miguel tendrá que estar detenido para vigilar que se porte bien y que siga las reglas. También quiero que sepas que tú, tu mamá y tu hermana puedan ir a terapia para que platiquen con una persona que les ayude a sentirse mejor. También quiero que tú y tu hermano estudien. Por eso voy a cuidar que tengan una escuela para que cuando crezcan sean maestros, doctores, abogados o lo que ustedes deseen. Me despido de ti y quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Los adultos debemos respetar las leyes y si eso no sucede, entonces tenemos que enfrentar las consecuencias. Muchas gracias por haber confiado en nosotros y contarnos lo que te pasó. Atentamente, el juez. Entonces, vean cómo es una cosa bonita porque hay una sentencia de fácil lectura para quien recurrió a pedir justicia, ¿verdad? En este caso, pues una familia donde fueron maltratados pues las infancias, ¿verdad? La siguiente, Claudita. Otra buena noticia.
Fíjense que estos cursos que educaréis y personas como este bonito proyecto que estamos o que organizamos y que estamos promoviendo, una de las cosas que trata de promover es que sucedan cosas como estas, como la lectura que acabo de hacer de la carta, o como esta que les estoy presentando aquí, que creo que este ve borroso, no sé si son mis lentes. Dice, por primera vez en la historia de México, la SEP establece una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Por primera vez, en la historia de la SEP. Y dice, el día de hoy, 9 de junio, o sea, antier, de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del calendario escolar oficial 2025-2026, y en esta ocasión no solo establece lo acostumbrado cuando inicio y término del año escolar, los periodos de vacaciones, los días que se suspenden las clases por distintas conmemoraciones o por actividades de coordinación del trabajo de las y los docentes, sino que incluye por primera vez en la historia del país una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, que se llevará a cabo en toda la República, en cada escuela, públicas y particulares, incorporadas al sistema educativo nacional, tanto en el nivel preescolar como en los de primaria y secundaria. Entonces, fíjense bien, por primera vez tenemos una jornada, las maestras y los maestros en todas las escuelas con niñas, niños, padres de familia, para concientizar sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Este, ¿Por qué se da esta jornada? Bueno, el antecedente es que hubo un caso de violencia sexual infantil en un jardín de niños y hubo un juicio, se siguió todo el proceso y el juez o la jueza decidió que, bueno, llamó a la SEP y solicitó que la SEP se hiciera cargo de que se concientizara para que estas cosas no sucedan o disminuya o, pues sí, erradicar el abuso y la violencia, ¿verdad? Entonces, pues como aquí lo dice, la existencia de la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso escolar, del abuso sexual y el maltrato infantil en el calendario escolar 2025-2026 es un avance muy importante para la prevención de la violencia sexual contra los niños y las niñas de nuestro país, logrado por el grupo de familias que tuvieron el valor y la tenacidad suficientes para lograr no solo la debida justicia para sus hijas e hijos, sino procedimientos obligatorios que las autoridades educativas tienen que cumplir en beneficio de todas y todos los niños del país. Entonces, estas cosas bonitas suceden gracias a que pues somos más conscientes, gracias a que impulsamos, como les digo, hay muchos grupos como GES, Educaréis, que impulsamos actividades que promuevan la no violencia, que promuevan la no discriminación, que promuevan actividades seguras y dignas para las niñas y los niños en las escuelas. Entonces, con esto, con estas cosas, con estas dos noticias bonitas que sucedieron, quiero iniciar esta charla sobre un proyecto que justamente va en este camino, ¿sí? En el camino que yo les acabo de introducir. Esto se trata de que garanticemos en las escuelas eh, un lugar libre de violencia para las niñas y los niños. Siguiente, por favor, Claudita. No sé si haya dudas o algo, tú me dices. Bueno, ¿cómo fue que comenzamos este proyecto? Pues como todos los proyectos serios de investigación y de formación, iniciamos con
contextualizando esta problemática. Y bueno, ¿qué encontramos en esta problemática? Encontramos brechas en la implementación de la educación integral en sexualidad en México, es decir, eh, las profesoras y los profesores con los que trabajamos poco sabían de estos temas, sabían que o percibían que eran problemas, había problemáticas graves en sus escuelas, sin embargo, poca información tenían y no sabían qué hacer en caso de un problema que se presentara sobre abuso, sobre acoso, sobre discriminación. Entonces, pues existen estas brechas en México y hay que atenderlas. Otra de las problemáticas es que el acoso interseccional está presente en todas las escuelas, podríamos decirlo, a diferentes niveles, ¿verdad? Hay escuelas donde hay mucha problemática o se visibiliza más esta problemática y hay escuelas que no tanto, pero lo que los maestros nos reportaron es que en todas las escuelas se percibe o existe la presencia de un grado de acoso a los alumnos por cualquier situación de diversidad, ¿verdad? Este, pues por pertenecer a la diversidad sexual, por ser indígenas, por tener alguna discapacidad, etcétera. Otra de las cosas que también vimos como antecedentes es que 42% de los docentes percibían actitudes poco positivas hacia la diversidad. Es decir, cuando nosotros empezamos a averiguar cómo estaba lo que opinaban los profesores, cuáles eran sus creencias, sus concepciones con respecto a estos temas, no estaban como muy familiarizados o no tenían algunos, o un 42% percibía actitudes poco positivas hacia la diversidad. Entonces, pues ya con esos datos y apoyadas en el marco legal, bueno, aquí solo les puse dos cosas, pero es un marco legal amplio sobre la Convención de los Derechos de los Niños y sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable, básicamente educación de calidad, igualdad de género, es que nos dimos a la tarea de la puesta en marcha de este proyecto. La siguiente, Claudita, por favor. Fíjense bien cómo al inicio identificamos del país entidades que tuvieran esa problemática, digamos, muy presente, ¿no? Que las estadísticas nos dijeran que allí había problemáticas más graves. Digo, en todo el país tenemos estas problemáticas, pero hay entidades donde pues se muestra una mayor problemática. Entonces, trabajamos con estas 8 entidades del país: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. Siguiente, Claudia, por favor. Y bueno, ¿cuáles eran los objetivos del proyecto? Ya que definimos, ya que teníamos estos antecedentes, ya que vimos que habían una necesidad urgente de actuar y de apoyar proyectos que tuvieran que ver con la formación docente, pues se definió que el proyecto era contribuir a la erradicación del acoso escolar en general y hacia las poblaciones LGBTQI más en particular a través de la capacitación de las comunidades escolares. Nos referimos a comunidades escolares como directivos, a los docentes, a los estudiantes, personal de apoyo escolar y a las familias en general, en primarias, secundarias y bachillerato de estos 8 estados del país. Y bueno, como objetivos específicos era sensibilizar sobre la diversidad sexual y de género, también dotar de herramientas pedagógicas inclusivas, es decir, que los profesores tengan formas de trabajar estos temas en el aula para evitar la discriminación, hacer aulas inclusivas y
fomentar la creación de redes de apoyo en las escuelas, que es una de las estrategias que hemos visto que funciona muy bien para erradicar el acoso escolar. Y por supuesto que no lo hicimos solas, ¿verdad? Contamos con las manos ayudadoras de nuestras aliadas. Aliadas son personas que estaban en esos 8 estados del país, eh, conviviendo muy cercanamente con profesoras y profesores para llevar a cabo este proceso formativo. Entonces, como pueden ver ustedes, es un proyecto generado por un grupo muy amplio de personas que estamos involucradas con estos temas y que queremos promover acciones muy eficientes para que erradicar el acoso escolar, ¿sí? Entonces, nuestra idea era trabajar directamente con los con los profesores, para que, bueno, a la vez esto se vaya agrandando en las escuelas. Siguiente, Claudia, por favor. Y bueno, como todo proyecto, pues hay que iniciar con una muy buena difusión y promoción de todas estas actividades que estábamos ofreciendo. Entonces, estas fueron como algunas de nuestras campañas de promoción y difusión. Entonces, aquí como pues tratábamos de integrar los temas que vamos a tratar, cuándo era el inicio, qué hacemos, y demás, ¿no? Entonces, con estos mensajes, los profesores y las profesoras estaban como muy informados de manera así muy rápida de cuáles eran los beneficios del proyecto, porque es importante el proyecto y porque debían inscribirse, sobre todo por ser un proyecto o un proceso de formación gratuito. Adelante, Claudita, por favor. Fíjense, este es otro de los textos que se salieron para la promoción. Nuestras aliadas tuvieron una participación aquí muy importante, porque no solo diseñaron estos textos para invitar a profesoras y profesores, sino que los difundieron, acudimos a las escuelas, platicamos con profesoras y profesores, con directivos, con autoridades en general. Fue una tarea ardua, pero logramos interesar a muchas profesoras y profesores de estas 10 entidades, de estas 8 entidades federativas. Es que inicialmente ahí iban a ser 10, pero pues debido a algunas cuestiones de logística, pues ya solo se implementó en 8 entidades federativas. Siguiente, Claudita, por favor. Y bueno, también así como todo proyecto, les digo, formal y recurrimos a una metodología, y nuestro enfoque pues está basado es una pedagogía crítica y con un enfoque también en la interseccionalidad. Y tuvimos unas fases, ¿verdad? Tenemos una fase de diagnóstico donde aplicamos diversos instrumentos para averiguar distintas cosas, ¿no? Pero uno de estos cuestionarios diagnósticos que aplicamos a todas las profesoras y profesores que se inscribieron en este proceso formativo, lo que arrojaron estos resultados es que 68% tenía un conocimiento básico sobre el acoso. Es decir, este, cuando les preguntamos, maestros, ¿ustedes tienen un conocimiento básico? ¿Creen que saben algunas cosas? O saben muchas cosas. Y 68 dicen, pues, básico. O sea, es un porcentaje muy alto de profesoras y profesoras que tienen información mínima sobre estos temas. Entonces, pues es otro elemento que nos decía, pues hay que trabajar en estos temas para que los profesoras y profesoras tengan mucha claridad de cómo tratar eh, eh, estos temas con niñas y niños, cómo gestionar, cómo
involucrarse con las autoridades, etcétera. La capacitación fue en 3 módulos sobre derechos humanos, género e interseccionalidad. Y la evaluación pues fue un cuestionario de salida a los mismos profesoras y profesores que participaron en todo el proceso formativo. Y vean, el 94% reportó un impacto positivo luego de este proceso de capacitación. Eso quiere decir que nos fue muy bien. Nos fue muy bien con este proceso formativo. Los profesores entendieron primero cuál era la problemática, entendieron la importancia de llevar actividades al aula para promover entornos, ambientes inclusivos, libres de discriminación y acoso. Y entonces, pues, se involucraron precisamente con lo que nosotros les presentamos a lo largo de los cursos. Y como ya les decía, la población es docentes de primaria, secundaria y media superior, personal educativo, directores en general. Siguiente, Claudita, por favor. Y aquí estamos ya listos para empezar nuestra capacitación. Entonces, como ven, fue una capacitación en línea con actividades sincrónicas y asincrónicas y reuniones sincrónicas. Y vean los temas que tratamos. Por eso el éxito de este proyecto. En el módulo 1, bueno, se hizo un encuadre por parte de Claudia. Claudia dirigió, ya la conocen ustedes, dirigió las sesiones con apoyo de las aliadas. Y teníamos en el módulo 1 encuadre de la capacitación, introducción al curso y sensibilización, principios de no discriminación en el ámbito educativo y el marco normativo mexicano. Es decir, vimos todas las normas, no nada más las que les presenté aquí, alternativas para erradicar el acoso y promover ambientes inclusivos. Y luego nos fuimos al módulo 2, identificando la discriminación en la vida cotidiana, porque luego resulta que a veces uno discrimina y ni cuenta se da, ¿verdad? Eso nos decían los maestros, es que no me daba cuenta hasta que estaba leyendo esto que nos mandaron o viendo estos videos. Yo no sabía que esta actividad que yo había estado promoviendo era eh, discriminatoria, ¿verdad? Entonces, pues hubo mucha reflexión. Siguiente, Claudita, por favor. En el módulo 3, pues lo dedicamos todo a la interseccionalidad, ¿verdad? Pues porque es nuestro eje, digamos, teórico metodológico. En el módulo 4, la construcción social del género y la perspectiva de género y su importancia en la educación. En el módulo 4. Siguiente, por favor. En el módulo 5 tenemos conceptos básicos sobre identidad de género, es decir, pues las maestras, los maestros, todos nuestros participantes tenían pues ideas a veces no precisas sobre cuestiones de género, expresiones de género y orientación sexual. Entonces, todo el módulo se dedicó a trabajar estos conceptos, estas definiciones y bueno, se logró una comprensión muy amplia de todos estos temas. Mientras que en el módulo 6, pues nos dedicamos a trabajar en los derechos humanos y su función social, y la perspectiva de niñeces y adolescencias. Entonces, como ven ustedes, pues son temas que eh, maestras y maestros de todos los niveles educativos tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener una comprensión muy amplia, muy específica, muy precisa de todos estos temas para promover en nuestras aulas ya una posturas más equitativas, aulas inclusivas, libres de violencia y de discriminación. La siguiente, por favor. Y ya para cerrar, pues, un módulo al que se le llamó promover la inclusión y la no discriminación en y desde la escuela.
Entonces, como ustedes ven, este proceso formativo pues abarca 7 módulos con temáticas muy específicas y que nos ayudaron no solamente a comprender la problemática que se vive en las escuelas, en la sociedad misma, sino conocer un poco más, saber que hay unas leyes que apoyan a las niñeces y a las adolescencias y que hay protocolos que las profesoras y los profesores debemos seguir cuando sucede un caso de acoso o discriminación. Entonces, este curso, este taller, este proceso formativo, pues fue muy enriquecedor para todos, para maestros, para maestras y para nosotras mismas, porque encontramos muchos elementos para seguir discutiendo y para promover otras estrategias en otros espacios. Siguiente, por favor, Claudita. Y luego, entonces, tenemos ¿por qué una mirada crítica desde la docencia? Y pues lo que quiero comentarles es que las escuelas pueden ser espacios que reproducen desigualdades. Y esto lo vimos porque en algunos comentarios cuando estábamos en los cursos en las sesiones sincrónicas, los maestros narraron situaciones donde, pues efectivamente en las escuelas, pues yo sé que nos están viendo ahora jóvenes y ustedes pueden decir, si yo ahorita les pregunto, ¿han vivido alguna situación de desigualdad, de discriminación, de abuso? A ver, pónganme por ahí sus respuestas, vamos a ver si lo han vivido. Y no estoy leyendo ahora los comentarios, pero seguramente que hay mucha situación que se vive en las escuelas donde se reproducen precisamente estas desigualdades, ¿verdad? La educación integral en sexualidad, creemos que a partir de cursos como estos, de procesos formativos críticos como estos, transforma las prácticas docentes. Lo vimos, lo pudimos constatar y los maestros se fueron muy satisfechos con este proceso reflexivo. Y lo que también pudimos constatar es que la pedagogía crítica permite repensar el rol docente como un agente de cambio. Es decir, los profesores somos agentes de cambio en tanto estamos conviviendo en una comunidad donde interactúan no solo estudiantes, sino padres de familia, autoridades educativas, las personas mismas de la comunidad. Entonces, los maestros, como agentes de cambio, pues debemos percibir ese rol tan importante que tenemos. Entonces, es necesario que estemos bien informados, que tengamos una mirada muy clara para poder actuar en consecuencia. Siguiente, Claudita, por favor. Los resultados destacados del proyecto, ahora se los voy a platicar más, digamos, más desagregados, más específicos. Participación de docentes de 8 estados de la República Mexicana. El 94% reconoce que la capacitación fortalece una cultura escolar inclusiva, es decir, a pesar de que mm, muchos no estaban convencidos de que estos temas fueran importantes para ellos, al final se dieron cuenta que sí es un camino importante los procesos formativos para fortalecer esta cultura inclusiva. Entonces, las maestras, por eso les digo, las maestras y los maestros debemos estar informados de estos temas y promover actividades, intervenciones, interacciones que nos lleven a una sociedad inclusiva y libre de violencia. Hubo también cambios significativos en percepciones sobre género y diversidad sexual, porque los maestras y los maestros participantes inicialmente tenían
dificultades con algunos conceptos y se fueron clarificando, ¿verdad? Y entonces ya lograron una comprensión mucho más amplia, mucho más clara sobre estos temas, sobre estos conceptos, y entonces pudieron actuar y pudieron interactuar con los estudiantes y con la sociedad en general de manera pues más segura, más informada, tomaron decisiones más informadas a partir de que tenían información mucho más clara y mucho más actualizada, ¿verdad? Y sobre todo información científica, es decir, eh, las propuestas de textos que trabajamos durante todo el curso, pues son propuestas de investigaciones empíricas validadas y que tienen un sustento importante, por lo que llamamos que estamos basados en información científica, ¿verdad? No estamos sobre aspectos de, pues, mitos o cuestiones que se dan mucho en estos casos. Y tenemos una mayor capacidad para intervenir ante el acoso escolar interseccional. Entonces los maestros con toda esta información ya se sentían mucho más capaces, más informados y más seguros para intervenir con más confianza y darle certeza a sus intervenciones, ¿verdad? Entonces, pues aquí están estos resultados muy alentadores para nosotras y creo que pues nos animan a seguir adelante con proyectos como estos. Siguiente, Claudita, por favor. Y aquí tenemos un comparativo del pretest y del posttest. Este, miren, el conocimiento sobre el acoso escolar tenían 68% de los profesores decía que tenía eh, un conocimiento básico, es decir, limitado, y ya cuando se terminó, solo el 34% decía que su conocimiento era básico, es decir, revertimos, ¿verdad? Ahí la estadística. Luego, la percepción de la comunidad educativa sobre estos temas, teníamos que 42% tenía una percepción negativa o neutral ante temas de sexualidad y de acoso y de discriminación. Este, después del test ya tenemos un 73% de percepción positiva, es decir, ya los profesores, el 73% manifestaron que estos temas eran muy relevantes, muy importantes y que tenían mucho interés por no solo conocer estos conceptos, estas temáticas, investigaciones sobre estos temas, sino llevar a la práctica ya estrategias específicas que ayudara a que cambiaran también esta percepción positiva sus estudiantes, sus colegas profesores y sobre todo sus comunidades. La preparación docente tenemos que el 57% pues decía que tenía muy poca preparación, no se sentían preparados para abordar estos temas en sus aulas. Y ya cuando terminamos, pues ya el 85% decía que tenía una preparación muy alta, muy favorable para tratar estos temas en el aula. Entonces vean cómo nuestros números pues nos ayudan a afirmar esto que les decimos, ¿verdad? Que la capacitación es necesaria, es importante porque impacta de manera positiva directamente en las aulas y en las comunidades. Y por el otro lado, uso de herramientas, porque pues, trabajamos una serie de herramientas para la inclusión y para favorecer estos ambientes favorecedores en las aulas. Tenemos que en el pretest solo un 28% las utilizaba y en el posttest ya un 65%. La siguiente, Claudita, por favor. En cuanto estos fueron los números, ¿verdad? Pero también tenemos un impacto cualitativo porque hicimos preguntas abiertas en estos instrumentos. Fíjense, yo solo destaco pocos testimonios porque, bueno, tenemos muchos, ¿no? Pero pues ahorita no hay tiempo, ¿verdad? Solo es una charla
general del proyecto y vean los testimonios destacados. Una docente de Chihuahua, vean lo que nos dice: ahora identifico violencias normalizadas y actúo. Es decir, es lo que yo les platicaba. Antes las maestras y los maestros no se daban cuenta que había acciones que eran violentas y discriminatorias. Y entonces con este curso dieron cuenta que ya las identifican muy rápido y muy claramente y ahora actúan. Es decir, sus estudiantes le están pasando mucho mejor en el aula que antes, ¿verdad? Porque antes se naturalizaba tanto la violencia que no se identificaban estas prácticas discriminatorias, ¿verdad? Y ahora ya identifica estas violencias y entonces ya actúan para eh, pues favorecer la inclusión y la no discriminación. Vean otro. Creé un círculo de diálogo con estudiantes LGBTQI+, una docente de Tlaxcala. O sea, no sabía antes cómo comunicarse con personas de la comunidad LGBTQI+, no sabía cómo intervenir, cómo interactuar, cómo hablarles, y ahora creó un círculo de diálogo. Entonces, vean, eh, experiencias fascinantes como estas es las que detectamos y en las que trabajamos o las que nos comentaron las profesoras y los profesores que habían logrado en sus escuelas. Cambios observados que también mencionan mucho los profesores y las profesoras. Reducción del lenguaje discriminatorio en las aulas. O sea, pasaron de tener un lenguaje muy violento en las aulas a tener un lenguaje discriminatorio, una reducción del lenguaje discriminatorio. ¿Hay, hay una intervención, Claudia? ¿Hay una mano levantada o no estoy viendo? No estamos tú y yo en el Zoom, Ah, no hay manos levantadas. yo vi una mano, te lo juro. Ok, no te preocupes, no, no hay manos. Ok. Y luego, entonces, tenemos un mayor reporte de casos, de acoso, o sea, ya hay una sensibilización. Entonces, al trabajar en las aulas, o sensibilizar a los estudiantes sobre estas situaciones violentas, pues entonces se animan a visibilizar cómo se sienten, si se sienten violentados, si se sienten discriminados, si se sienten acosados, y entonces pues empiezan a hablar, ¿verdad? Empiezan a decirlo más abiertamente, porque decían los maestros que anteriormente, pues muchos estudiantes callaban estas situaciones. Siguiente, por favor, Claudita. ¿Cuál es el impacto en la práctica docente? Pues hay un reconocimiento de la diversidad sexogenérica como un tema educativo, es decir, no es un tema que yo no quiera ni ver, sino es un tema que hay que reconocer como un tema educativo. Aplicación del enfoque de derechos humanos en las aulas, es decir, hay toda una norma, eh, una legislación al respecto y hay que tenerla muy claro y muy presente en nuestra práctica docente. Una reflexión crítica sobre los estereotipos y prejuicios naturalizados, porque naturalizamos muchas cosas como se han venido comentando en todos los webinars. Este, Docentes más sensibles y comprometidos con entornos libres de violencia. Siguiente, Claudita, por favor. Conclusiones. Ya vamos cerrando. La educación integral en sexualidad con enfoque interseccional transforma las prácticas escolares. Las y los docentes son piezas clave para construir justicia educativa. Es decir, maestras y maestros debemos estar formados, capacitados, informados sobre estos temas para transformar nuestras aulas. Urge institucionalizar la formación continua en sexualidad y derechos humanos. Vean qué conclusiones tan importantes de eh,
que no solo fue un proceso formativo, también fue un proceso de investigación. Hicimos una investigación porque aplicamos unos instrumentos, realizamos una metodología con base en una teoría muy clara, que nos apoyó a comprender este fenómeno social y educativo, y entonces tenemos unas conclusiones aquí, también resultado de todo ese proceso metodológico. Siguiente, Claudita, por favor. Otra de las conclusiones es que la educación integral en sexualidad transforma las prácticas escolares. Como les decía, 94% de los docentes confirmaron cambios positivos. Tenemos un enfoque interseccional que es clave para abordar múltiples discriminaciones, no solo la discriminación sexual, ¿verdad? Tenemos otra conclusión importante, es que debemos fortalecer las políticas públicas, escalar el modelo a nivel nacional, porque si bien actuamos con profesoras y profesores de 8 estados de la República, pues sabemos que esto sucede a nivel nacional, ¿verdad? En las 32, 33 entidades federativas. Y la educación integral en sexualidad no es solo un contenido curricular, es una herramienta de justicia social. Y con esta cita que anotamos ahí en el informe es con lo que quiero cerrar. La educación integral en sexualidad no es solo contenido curricular, es una herramienta de justicia social. Siguiente, por favor. Y tenemos unas recomendaciones, por supuesto, ¿verdad? Incorporar la educación integral en sexualidad en planes de estudios obligatorios, como esta buena noticia con la que inicié, de que ya tenemos un día para visibilizar que existen estas violencias y que es necesario no solo informarnos, sino tomar acciones contextualizadas dentro de todas las comunidades escolares. Certificar escuelas libres de violencia, en cuanto a los docentes, estas fueron las institucionales. En cuanto a los docentes, mentorías entre pares para sostener los cambios, es decir, a crear comunidades, ¿verdad? Y para la sociedad civil, monitoreo ciudadano de casos de acoso. Esas son como las recomendaciones luego de este proceso de formación e investigación. Siguiente, Claudia, por favor. Y muchas gracias por su atención. Y estamos a 10 minutos de preguntas y respuestas. Y comentarios tuyos, Claudita, que también eres parte de este equipo, eres nuestra eh, coordinadora y capacitadora. Gracias, Yolita. Fíjate que sí, hay algunos comentarios y también hay pues la oportunidad de compartir algunas cosas con quienes nos escuchan. Yolanda hace su trabajo de monitoreo y evaluación y toma en cuenta estos datos y la experiencia vivida durante el trayecto de la capacitación, pero quiero contarles que también existieron diferentes momentos. Hay un diagnóstico, está la capacitación, posteriormente se hace un acompañamiento para que docentes incorporen y transversalicen los temas de educación integral en sexualidad y las temáticas que se abordaron en la capacitación a sus aulas, a sus clases en esta dinámica de proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos comunitarios, donde pueden intercambiar con otros colegas formas de abordar las diferentes temáticas que Yolita les contó que estuvimos trabajando en los 7 módulos. Y, por ejemplo, Johnny Hernández dice, deberían aperturar una, pero para padres de familia, y ahorita les contamos qué pasó, para padres, madres de familia y tutores, que tenga valor en la calificación de
los niños, niñas, niñes, estudiantes, para que estos tengan interés o sea, para que los padres, madres y tutores tengan interés en conocer este tipo de temas, porque hay ignorancia en mucha parte de la población de los tutores. ¿Por qué? Porque esto principalmente tiene su origen en casa. Dice que es humilde opinión y concordamos, no tiene origen en lo social, en lo cultural, es profundamente arraigado en nuestra cultura pensar que tenemos categorías como seres humanos, que si eres gordito vales menos que un flaquito, que si eres güerito vales más que un moreno, ese tipo de interacciones en donde categorizamos y jerarquizamos a las personas, es lo que nos ha construido una cultura de menosprecio y maltrato hacia los otros, a lo diferente o a lo que no tiene tanta publicidad positiva en la cultura. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir deconstruyendo esas formas de relacionarnos, ir deconstruyendo la idea de que alguien vale más por una característica, por ser mujer o ser hombre, o que tiene una condición distinta por, al tener una condición distinta, entonces podemos colocarle en una situación de vulnerabilidad y estarles hostigando, molestando eh, y jugando con ellos. Y entonces, les decía, dimos este seguimiento para que pudieran generar la programación de proyectos, el construir clases que tuvieran estas intervenciones y después generamos, y lo que podemos hacer es brindarles las ligas para cada nivel educativo. Hicimos conferencias para las familias y también compartimos algunos materiales. Entonces, sí pensamos en que no fuera exclusivamente para las comunidades de escolares en términos de trabajadores de la educación, profesionales de la educación, sino también para toda la comunidad, a través de sus profesores y a través de sus tutores. ¿Algo que quieras agregar a eso, Yolita? Sí, que esta parte de las planeaciones a partir ya de todos estos materiales que se revisaron, estos videos en los que reflexionamos sobre estudios de caso, estos infografías, las planeaciones fueron muy importantes para los maestros porque pusieron estos temas de género y educación sexual como ejes transversales, así como está, como lo propone la nueva escuela mexicana. Entonces, esto posibilitó que vieran los temas curriculares que cada uno estaba trabajando en los diversos niveles educativos con este eje transversal que está muy bien puesto en la escuela, en la nueva escuela mexicana. Entonces, lo que vieron es que es un aporte importante porque además de estar viendo estos contenidos, están trabajando la inclusión y la no discriminación, ¿verdad? Entonces, esto fue muy importante para los maestros darse cuenta que era muy factible, que no era complicado y que esto favorecía, les traía muchos beneficios en términos pues de convivencia escolar, de sana convivencia escolar, ¿verdad? Entonces, pues encontraron muchas cosas muy bonitas. Entonces, estamos muy contentas por eso. Y con toda certeza este proyecto de capacitación, seguimiento y sensibilización a las familias se seguirá reproduciendo, incluso si ustedes tienen deseos de que suceda, pues también estaremos
convocando desde nuestras diferentes páginas que ahora anunciaremos para que puedan estar al pendiente de ellas y se inscriban o generen la oportunidad de capacitación. Nosotras somos Educaréis, un proyecto dirigido hacia docentes para formarse en educación integral en sexualidad y tenemos diferentes vías de comunicación: Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, el mail de educareis3gmail.com, TikTok y una página de Google donde comunicamos alguna información o desarrollamos planes de clase para docentes desde educación inicial hasta educación media superior. Si son docentes, son estudiantes, pueden seguirnos en todas estas redes y poder compartir. Si son estudiantes, compartan con sus profes las cápsulas que tenemos preparadas para el nivel educativo en el que estén y díganle, veamos esta clase de esta manera, anímese a probar estas alternativas de educación integral en sexualidad desde la matemática, la historia, la geografía. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algún comentario extra antes de que podamos ir cerrando esta sesión y anunciando la próxima charla. Pues sí, quiero comentarles que gracias a estos trabajos como el de Educaréis es que suceden cosas lindas como las que les platiqué al inicio. Gracias a que se promueve, gracias a que hay gente activa, que hay activistas, hay muchas personas empujando cosas bonitas para que sucedan cosas muy bonitas como estas. Entonces, pues me da mucho gusto que ser parte de este equipo y se les invita a todas, a todes, a todos a generar ideas y propuestas para una mejor sociedad. Gracias, gracias, Yolita. Y bueno, por último, la próxima semana tendremos un invitado muy querido. El muy querida es el maestre Adri Percastegui Rojas y nos hablará de crianzas, familias y escuela. Ya tendremos oportunidad de conocer y promover esta charla la próxima semana. Les agradecemos haber estado por acá. Nos hubiera gustado que nos compartieran si tuvieron el día 9 esta jornada contra el abuso sexual infantil, conocer si sus profesores trabajan algunos temas de no discriminación, de inclusión. Bueno, pues esos comentarios ojalá los puedan colocar acá y que tendrán respuesta de nuestra parte. Pues buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima.